En estos momentos tan cercanos al examen de selectividad y EBAU, tengo que estar con vosotros y no podía ser de otra manera para seguir cumpliendo el objetivo de ayudaros a aprobar. Para ello he diseñado un resumen de todos los temas de química que necesitáis para resolver los ejercicios y las cuestiones. Es una guía para que repaséis ordenadamente y tengáis a la vista los conceptos y expresiones más importantes para la resolución de los ejercicios. Os remito a las listas de reproducción que están todos los temas separados para que ampliéis la información en el momento que lo necesitéis y de este modo seguir cumpliendo el objetivo de aprobar. Por lo tanto, comenzamos y espero que sea útil. No podía ser de otra manera que cercanos a el examen de selectividad hagamos un resumen de todo el temario para estos días poderlo utilizar para poder, digamos, consensuar y asimilar mejor los conceptos a la hora de aplicarlos en las cuestiones y los ejercicios de selectividad. Lo único que pretendo con este vídeo, que es un resumen del temario de química de segundo de bachiller, es confeccionar una guía maestra sencilla que sirva a los alumnos que se presentan al examen de selectividad y EBAU para recordar con total facilidad los conceptos básicos para la resolución de los ejercicios y cuestiones del examen. Separaremos estos temas en resúmenes para facilitar la asimilación de estos, repito, conceptos básicos justos y necesarios para alcanzar el aprobado y la nota deseada. Comenzamos. Iniciamos el repaso del tema 5, cinética química, con una definición obligada porque es el parámetro o el concepto más importante dentro de la cinética que está relacionada con la velocidad de las reacciones. Y decimos como definición, como concepto básico para poder entender otros aspectos de la cinética, decimos que para una reacción homogénea entre gases o entre reactivos en disolución, la velocidad media se define como el cociente entre la variación de la concentración expresada en moles por litro de los reactivos o productos y el intervalo de tiempo expresado en segundos en el cual se ha producido esta variación. La unidad para el Sistema Internacional de la Velocidad son moles partido litro por segundo, moles partido litro y partido por el segundo de tiempo, que en la nomenclatura normal sería moles por litro menos 1, segundo menos 1. Esta fórmula definida con anterioridad de la definición de velocidad la tenemos que aplicar directamente en este concepto de igualaciones que son lo que nos sirve para poder resolver en los problemas que nos dicen hallar la velocidad de aparición o desaparición de, en este caso, del nitrógeno o del hidrógeno o del amoníaco. Tenemos que tener muy clara esta formulita donde la velocidad media general está planteada por estas igualdades que son, digamos, simétricas o paralelas con los aspectos de cualquier reacción, tanto con reactivos como por productos. Por lo tanto, la velocidad media de todos los intervinientes en esta reacción será, por ejemplo, del reactivo nitrógeno, lógicamente, como va a ir desapareciendo a medida que empiece la reacción, pues se llevará un signo menos por esta razón determinada de desaparición. Lo mismo ocurrirá con el hidrógeno y sin embargo no habrá un menos, habrá un más en el amoníaco porque el amoníaco se forma en la reacción. Y este conjunto de igualdades va implícitamente relacionado con los coeficientes estequiométricos de la reacción para poder igualar las unidades de cada uno de ellos tanto en desaparición como en aparición. Por lo tanto, tenemos que dividir cada una de las definiciones de aparición o desaparición de cada uno de los productos o reactivos por su coeficiente estequiométrico para poder igualar estas velocidades determinadas. Y por último estableceremos para el resumen del tema 5 de cinética química
Un aspecto muy recurrente en el que existen muchas cuestiones que nos preguntan este aspecto determinado. No hablamos de factores que afectan a la velocidad de reacción, concretamente la temperatura. O sea, ¿qué ocurre con la velocidad de reacción cuando la temperatura aumenta o disminuye? Tenemos a la derecha de la diapositiva la ley de velocidad de reacción genérica, en el que vemos que V es igual a K, a la constante de reacción, por el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a unos exponentes que llamaremos órdenes parciales. Por otra parte, la K mediante la fórmula de Arrhenius está relacionada con la temperatura con esta expresión que planteamos, en donde A es un factor de frecuencia, E sub A es la energía de activación y R es la constante de los gases. Pues bien, realmente realizando cálculos aritméticos en donde podemos apreciar directamente la relación de la temperatura con la K, observamos que K, que es directamente proporcional a la velocidad por la fórmula de la velocidad de la reacción de arriba, y por otra parte K es directamente proporcional a la temperatura por la fórmula de Arrhenius que tenemos establecida. Por lo tanto, la velocidad es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura aumenta, K aumenta y la velocidad aumenta. Y igualmente, si la temperatura disminuye, K disminuye y la velocidad disminuye. Iniciamos el resumen del tema 6 de equilibrios químicos. Realmente, como quiero realizar un resumen práctico de aplicación directa en los ejercicios, pero no me resisto a definir en pocos segundos lo que representa un equilibrio como reacción en este caso. Lógicamente, un equilibrio es, iniciamos una reacción inicialmente con unos reactivos determinados, inicialmente no hay productos, se empieza la reacción y se empiezan a formar productos y a desaparecer reactivos, y cuando hay una cantidad determinada de productos, estos reaccionan entre ellos para producir la reacción inversa y empezar a formar reactivos de los iniciales. Con este equilibrio determinado, que a nivel macroscópico no lo podríamos ver, pero es lo que ocurre a nivel microscópico, iniciamos lo que es el modelo de la tabla para poder, digamos, relacionar y ubicar todos los datos que nos den. Un consejo del examen de estos problemas de equilibrios químicos es que leamos perfectamente el enunciado para ubicar los datos en alguno de los recuadros que tenemos en este modelo de tabla, para después aplicarlo siempre en la fórmula de la ley de acción de masas de K sub C, y de esta manera poder, digamos, utilizar los dos conceptos para poder calcular datos para resolver lo que nos preguntan. El equilibrio está claro. El inicio, hay cantidades iniciales y no hay cantidades finales de productos. Se produce una reacción que siempre tiene una aplicación y una aplicación estequiométrica, porque en esta reacción un mol de A reacciona con un mol de B para dar un mol de C y 2 moles de D. Por lo tanto, esto establecido como una incógnita X, tendremos este mismo planteamiento. X moles de A reaccionarán con X moles de B, que será lo que desaparece, para formar X moles de C más 2 moles de D o 2X moles de este producto determinado. La resta realmente del inicio y de lo que se produce en la reacción nos dará la línea del equilibrio, que es la que nos permitirá aplicar la ley de acción de masas con las concentraciones determinadas en el equilibrio y poder establecer esta constante, y después con esta constante poder establecer la K sub P con la fórmula de correlación entre K sub C y K sub P, y lógicamente poder relacionar todos los parámetros que nos hacen falta para la resolución de los problemas. Reitero un poco la explicación hecha en la diapositiva anterior para ordenarla de algún modo determinado, y releo este tema como que estas cantidades que han reaccionado en la línea inicial
en la línea de reacción, se restarán o sumarán de las concentraciones iniciales, porque puede ocurrir que haya inicialmente también producto antes de iniciarse la reacción, y lógicamente ese producto se producirá un aumento de la concentración de ese producto porque ya teníamos inicialmente, y después tendremos el que se forma en la reacción. Y de este modo tendremos las concentraciones o moles en el equilibrio. Este modelo de tabla puede plantearse o con datos de concentraciones o con datos de moles. Si los tratamos como moles, que a mí personalmente me gusta más o me resulta más sencillo trabajar respecto al equilibrio con moles, a la hora de realizar el cálculo de K sub C, que será recurrentemente lo que nos pedirán, tendremos que acordarnos de que tendremos que poner concentraciones y tendremos que aplicar el volumen sobre estos moles, y de este modo obtendremos las concentraciones que irán a la K sub C de la ley de acción de masas. Otro aspecto determinado de resolución de estos ejercicios es que, como habitualmente nos encontraremos con equilibrios homogéneos y gases, habrá que tener en cuenta los parámetros de estos gases en cuanto a presión, volumen y temperatura, y con la fórmula de los gases ideales relacionaremos estos parámetros con el número de moles totales que tenemos en el equilibrio, que nos puede ayudar directamente a realizar algún cálculo de, digamos, incógnitas parciales que podamos tener en la línea de equilibrio. Aunque lo hemos explicado en el cuadro, lógicamente que si inicialmente tenemos una cantidad, podemos volver al cuadro determinado, C sub 0, y nosotros reacciona por medio de la estequiometría X, que lógicamente se va a restar de esa cantidad inicial, pues lógicamente al final en el equilibrio tendremos la cantidad inicial menos lo que ha reaccionado. Pues bien, este parámetro es muy utilizado dentro de los equilibrios químicos porque nos puede interrelacionar parámetros importantes de resolución. Y definiremos el grado de disociación alfa, la cantidad en tanto por uno del reactivo que habrá reaccionado, y es igual a la cantidad de reactivo que ha reaccionado partido la cantidad de reactivo inicial. O sea que si inicialmente teníamos, en el caso anterior, el N sub 0 y después ha reaccionado X, disminuyendo esa cantidad, X partido N sub 0 es el grado de disociación, que multiplicado por 100 nos daría el grado de disociación en porcentaje. Otro aspecto importante dentro del tema de equilibrios, existen más, pero me he centrado todo lo posible para poder aplicar conceptos justos y necesarios para poder resolver ejercicios, y el tema de cociente de reacción es recurrente en bastantes de los ejercicios propuestos. Nosotros hemos definido la reacción, el equilibrio de reacción, como unos reactivos que inician la reacción, empiezan a producirse productos, y cuando hay una cantidad de productos se produce la reacción inversa y se empiezan a formar los reactivos iniciales desde los productos que tenemos en ese momento determinado. Cuando se alcanza el equilibrio, esa reacción, digamos que no se paraliza químicamente hablando, pero a nivel cinético y a nivel de concentraciones, aunque macroscópicamente no lo podamos ver, la reacción en ese momento ha logrado un equilibrio con unas concentraciones tanto de reactivos como de productos. Pero se nos puede presentar el caso en un ejercicio de que tengamos que analizar un momento de este equilibrio, pero antes o después de haberse producido el equilibrio, mediante unas cantidades determinadas que van a reaccionar de un modo determinado. O sea que este cociente de reacción nos permitirá determinar hacia dónde se desplazará la reacción cuando los reactivos y los productos se encuentran en una concentración cualquiera diferente a la que tienen en el equilibrio, por medio de la comparación del cociente de reacción, que se produce la misma fórmula que la K sub C de la ley de acción de masas, pero con las concentraciones en ese momento específico,
realizaremos una comparación entre este cociente de reacción y la constante de equilibrio y estableceremos una serie de parámetros para saber cómo evolucionar esa reacción hacia el equilibrio. Si Q sub C es igual a K sub C, nos encontramos en equilibrio. Si Q sub C es distinto a K sub C, la reacción no está en equilibrio. Si Q sub C es menor que Q sub C, indica que hay menos concentración de productos que en el equilibrio y se desplazará hacia la derecha para aumentar la concentración de productos y llegar al equilibrio. Y el caso inverso, cuando Q sub C es mayor que K sub C, indica que hay más concentración de productos que en el equilibrio y la reacción se desplazará desde los productos del equilibrio a los reactivos iniciales del equilibrio para reducir esta cantidad determinada. Este concepto de cociente de reacción es recurrente en bastantes ejercicios. Y para finalizar este repaso y este resumen de los resúmenes del tema 6 de equilibrios químicos, simplemente una anotación de que os repaséis el principio de Le Chatelier. En el canal tenemos tanto ejercicios recurrentes de este tema en la lista de reproducción de equilibrios químicos y la teoría específica de los condicionamientos del principio de Le Chatelier que suelen salir recurrentemente. También dentro de equilibrios se encuentra el aspecto de producto de solubilidad, que también es recurrente dependiendo de comunidades, hay unas más que otras, pero también os recuerdo que lo repaséis. También podéis acudir al resumen teórico de producto de solubilidad y a los problemas que existen con bastante cantidad en el canal para poder aclarar todos los conceptos y, reitero otra vez, ponerme a vuestra disposición más que cabe estos días si tuvierais alguna duda para resolverlos. Hasta aquí los resúmenes de los temas contenidos en este vídeo. Espero que os sea útil y que tengáis mucha suerte en el próximo examen. Por lo tanto, estoy a vuestra disposición tanto en comentarios como en el perfil de Facebook para resolver cualquier duda o necesidad. Así que con todo esto, mucha suerte.